Tóxico para mí quiere decir que en lugar de vida te acerca más a la muerte que a la vida. El primer error del ser humano es creer que su entorno tóxico lo tiene que cambiar. Tú no vas a cambiar a tus padres, tú no vas a cambiar a tus amigos. Bienvenido a Sueña y Logra. Soy Ernest Drift, un explorador, un ser humano más, desaprendiz y emprendedor en salud física y mental, con la misión de ayudarte a descubrir y evolucionar tu ser soñador y logrador con los que has nacido. Así que si te apetece conocerlos, relájate porque empieza la lección. Bienvenidos a este nuevo capítulo, episodio, podcast número 4 ya, si no me equivoco, que estás escuchando desde Spotify, desde Evox, desde YouTube, lo tienes en todas las plataformas accesible. Darte la bienvenida, donde vamos a tratar un tema que vosotros decidisteis: cómo evolucionar conviviendo en un entorno tóxico. Algo que nos pasa, y nos ha pasado, y nos seguirá pasando a todos, y que tenemos que aprender a gestionar y aprender a ser en esos entornos. Pero como en cada podcast, mi objetivo es profundizar y comprender cuáles son los motivos, los activadores, cómo mejorar la experiencia en un entorno así, o cómo poder actuar, qué actitud adoptar frente a estas situaciones, ya sea con la familia, con los amigos, quizás contigo mismo, quizás con tu pareja y quizás con la sociedad y con el mundo entero. Ahora iremos profundizando en ello. Antes de arrancar, os quiero hablar de los patrocinadores de este programa. Es broma, no hay patrocinadores. Os quiero hablar de que vosotros sois los creadores del contenido de este canal. Por lo tanto, desde YouTube, eso sí que lo tenéis que hacer. Desde ahí podéis comentar en los comentarios y decidir qué tema queréis que trate en el próximo vídeo, tanto o episodio de audio, dependiendo desde dónde lo escuches. Yo al final no os recomiendo que me veáis, lo podéis escuchar y poner de fondo, pero vosotros decidís, tanto desde el ser soñador, ya sea crecimiento, desarrollo personal, espiritual o físico, como desde el ser digital. También podemos tratar temas de emprendimiento, marca personal, económicos, sobre cómo empezar, quién sabe. Al final todo lo que creáis que yo os pueda aportar, esa es mi misión. Por lo tanto, me suma hacerlo. Si a vosotros también os suma, es un win-win, y aquí es donde empieza el círculo virtuoso, vicioso, ¿no? Virtuoso, vicioso sería negativo, y donde todos crecemos. Entonces, el tema de hoy, creo que es un tema que está muy bien elegido. Creo que ha sido el que tenía más likes, con diferencia, es decir, el tema que más queríais. Y para empezar, tengo aquí un poco de orden para ir tratando sobre este tema. Y quiero empezar diseccionando el título: ¿cómo evolucionar? Vale, vamos a ir palabra por palabra. Primero creo que es necesario que tú y yo empecemos a hablar un idioma parecido, o que si más no, el enfoque lingüístico sea similar, ¿vale? Para que no nos dejemos perder, no nos confundamos con los conceptos. ¿Cómo? ¿Vale? Esto es una palabra que ya en sí misma tiene mucho poder. El ser humano está loco por encontrar el cómo. De hecho, todas las formaciones que haces, de hecho, todo lo que haces o lo que consumes de información es tratando de encontrar cómo. El cómo es el camino. Y el camino, déjame avanzarte, que es la experiencia. Por lo tanto, el cómo que yo haya creado, el cómo que yo te pueda compartir, se aplicará o no en tu vida dependiendo de cómo tú lo experimentes. Por lo tanto, el cómo lo tienes que descubrir tú en base a tu práctica. Yo simplemente te puedo inspirar a que tomes acción, pero que tú seas quien se ponga en el barro y empiece a darse cuenta de cómo evolucionar. Otra palabra muy importante: evolucionar, ¿qué quiere decir? Crecer, ser una mejor o una versión de ti más expandida, como el universo que está en constante expansión. Evolucionar quiere decir volver a empezar para volver a seguir creciendo. Evolucionar quiere decir un concepto que trataremos: destruir creativamente. La destrucción es creativa también, es un acto creativo, porque destruir conlleva ver nuevos campos de visión, poder seguir construyendo. Destrucción creativa, algo que iremos hablando. Evolucionar quiere decir crecer tanto físicamente, ¿no? Mejorar la conexión con tu cuerpo, entender mejor cómo funciona. Importante, lo compartí el otro día en Insta Stories. Hace poquito yo he estado en el fisio porque tengo el subescapular y el infraespinoso un poco tocados. Estoy haciendo recuperación activa y justo decía lo mismo, que entender tu cuerpo es autoconocimiento. Autoconocimiento no es solamente o desarrollo personal, entender tus creencias, conectar con tu espiritualidad, con tu mundo interior, mejor dicho. También autoconocimiento es entender cuál es la fisiología de tu cuerpo, dónde nace el dolor, qué lo puede haber causado, o
tomar conciencia de tu respiración. O sea, autoconocimiento es entrenar el cuerpo también, autoconocimiento y conocer el motivo de por qué lo entrenas, ser consciente. Al final, en esta vida, algo que vamos a tratar hoy es que la vida no tiene por objetivo hacerte feliz, la vida no tiene por objetivo hacerte infeliz, la vida tiene por objetivo hacerte consciente. Entonces, ¿qué quiere decir ser consciente? Pues estar abierto al momento presente y permitirte descubrir toda la abundancia que se encuentra en él. Siempre hay un objetivo mayor al personal, al que tu cabeza quiere y el ego focaliza. Entonces, dejarte vivir por la misma vida quiere decir confiar en ese gran proceso, en ese gran objetivo mayor y permitirte descubrirlo. Entonces, en eso estamos todos y creo que va a ser muy útil este vídeo para ello. Entonces, queda claro qué quiere decir evolucionar, ¿no? Crecer. ¿Cómo evolucionar conviviendo? ¿Convivir qué quiere decir? Pues compartir, ¿no? Compartir, convivir, estar rodeado de unas personas, de un círculo cercano de amistades con quien intercambias una energía y un tiempo. ¿Cómo evolucionar? Conviviendo en un entorno. Entorno, ¿qué quiere decir entorno? Lo que nos rodea, ¿vale? Esto yo creo que ya más que obvio, pero el entorno, el ser humano es un ser psicosocial, ¿vale? Y de hecho ya no solamente el ser humano a nivel macro, a nivel super micro. De hecho, os quiero lanzar una pregunta. ¿Cómo creéis que vamos a encontrar el sentido de la vida? ¿Midiéndola con un microscopio? ¿Microscopio? ¿O con un macroscopio? ¿O con un telescopio? O sea, ¿dónde vamos a andar a encontrar más información? ¿En lo micro o en lo macro? En todo. Pero yo creo que lo micro nos da también mucha información. Pero que al final cada uno va a descubrir el sentido de su vida. Cada uno va a encontrar sus formas de medir la vida. No recuerdo qué filósofo lo dijo, pero venía a decir como que al final las leyes del universo, el sentido de tu vida, no lo vas a encontrar tanto en lo que ves, sino en la frecuencia, la vibración y la energía, es decir, la información inconsciente. Y ese viaje es el viaje interior, es el viaje donde descubres este mundo interior y donde te das cuenta que tu felicidad no depende de los demás, sino que es tu propia responsabilidad. Y quien dice felicidad, dice tu abundancia, tu capacidad de generar ingresos, el amor que recibes en tu vida, que todo nace en un mundo que es interior y que se materializa en un mundo físico exterior. Y cuando entiendes esto es cuando tú cambias y cuando el mundo exterior también cambia. En consecuencia, en correlación. Entorno. Las células son alteradas dependiendo de la información que tienen en su entorno. Entonces, toda la información que te rodea, ya sea a través de personas, ya sea a través de si estás en una ciudad o estás en la naturaleza y estás en la montaña, o toda la información que te rodea, el contenido que consumes también te rodea, todo lo que te entra, todo lo que te rodea, los olores, todo lo que captas, todo lo que percibes, todo lo que puedes ver, lo que puedes sentir, lo que quizás también todo lo que no puedes ver, ese es tu entorno. Y tu entorno influye a tu interior, entorno interior. Y aquí es donde puedes empezar a encontrar correlaciones y aquí es donde vamos a empezar a encontrar la última palabra. ¿Cómo evolucionar conviviendo en un entorno tóxico? Tóxico, ¿qué quiere decir tóxico? Tóxico para mí quiere decir que en lugar de vida te acerca más a la muerte que a la vida. Hay personas que están vivas pero están muriendo en vida o están muertas en vida, o hay personas que están vivas pero están vivas en vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El estado profundo desde el que estás viviendo. Y el estado desde el que vives determina la experiencia. Por lo tanto, evidentemente una persona que está estancada, colapsada, toxificada, ya no solamente por el entorno, sino por su interpretación del mismo, es una persona que tiene un filtro negativo, que usa unas gafas donde ve una realidad negativa, donde solo ve destrucción, donde no ve oportunidades, donde solo ve pérdidas, donde solo ve vacío, donde solo ve sufrimiento, hasta que evidentemente o colapsa y empieza el maravilloso viaje, que empieza en todos los casos prácticamente a través de una experiencia de acumulación de sufrimiento, donde al final ya no se puede soportar, ¿no? El ratio de dolor y de soportar el dolor, pues se ve superado por el dolor y entonces ya es cuando dices, mira, voy a dejar de intentar que los demás me den lo que yo tengo que aprender a darme. Ya sea la felicidad, el dinero y todo lo que está. El dinero, o dice dinero, yo me refiero a generar valor, o el amor, o la gratitud, o la autoestima, todo nace dentro. Entonces, ¿quién es tóxico? Pues tóxico querría decir que mata, ¿no? Que poco a poco, lento, pero va matando, ¿no? Tóxico quiere decir que contamina. ¿Quién contamina tu cabeza, tus pensamientos? ¿Quién contamina
el origen de esos pensamientos? Pues posiblemente el entorno influye, evidentemente, porque somos un ser psicosocial, el entorno nos influye. Entonces, como todo lo que nos rodea nos influye, tenemos que ser conscientes de qué nos rodea y de por qué tenemos ese entorno que nos rodea y lo estamos sosteniendo y estamos allí. Entonces, ¿qué podemos hacer? Esto es lo que iremos a ir tratando. Entonces, date cuenta que al final la mayoría de las cosas que hacemos es para evitar sufrir más. Inconscientemente o conscientemente, la mayoría de las cosas que haces es para evitar estados de sufrimiento. Luego, evidentemente, cuando ya estás centrado, conectado, es para seguir generando felicidad. El mayor compromiso, al menos mío, es ser feliz. O sea, yo creo que vosotros, si estáis aquí, es porque queréis ser felices y queréis ser felices mientras aprendéis. Ese es el propósito para mí, aprender. La misión, compartirlo y equivocarme y cuál es nuestro deber, juzgarlo, por eso que no me creas nada, júzgame, juzga mi información. ¿Por qué? Porque lo que digo, el cómo lo vas a crear tú, entonces tienes que cuestionarte, juzgar es cuestionarse. Una cosa es prejuzgar, que aquí ya es cuando realmente estás haciendo un juicio antes de recibir información. Pues juzga, ten criterio, sé una persona autocrítica, ¿sabes? Crítica, que no autocrítica, pero sin ser destructiva, aunque de la destrucción también hay creación, pero sino una crítica reflexiva, constructiva, profunda, en vertical, no solo quedándote en los detalles visuales. Ay, mira, es una cosa que he aprendido esta semana sobre los conceptos y los significados, ¿vale? Y al final es que tú cuando describes algo, yo por ejemplo ahora hemos hecho un análisis, ¿no? Hemos diseccionado, por así decir, palabras. Podríamos haber oído la etimología, lo podríamos haber hecho de muchas otras formas, pero cuando tú describes algo, lo que estás haciendo es, a través de tus sentidos, lo que tú percibes, pues puedes dar detalles del color que tiene, de la forma, del olor, de lo que hace, ¿no? A través de lo que ves, pero de eso, un nivel más adentro ya tiene un significado. Entonces, lo más superficial es hablar de descripciones, ¿no? De lo que es, de lo que ves, y nos queda como el fútbol, ¿no? Tú vas a ver un partido y todos vemos un mismo partido, pero cada uno realmente ve tiene un significado diferente de lo que está viendo. Entonces, a nivel descriptivo, podríamos decir, un jugador le ha dado una patada y yo creo que es un penalti y otro dirá que no. ¿Por qué? Porque mi significado no sea el mismo que el tuyo. Y aquí es donde empieza el verdadero desafío del ser humano, ¿no? El falso entendimiento que generamos, que nunca será completo, por eso que al final no tienes que esperar que nadie te entienda. Tienes que entenderte tú a ti mismo y cuando entiendes esto, te va a ayudar en tu entorno tóxico, pero iremos bajando poco a poco para no ir directo a lo que quiero dejarte como mensaje final. Entonces, el significado es personal, pero luego está el significado del significado, que es el significado profundo. Y luego el significado del significado del significado, que empezamos aquí a entrar hacia adentro, donde ya todo es muy fluido, donde ya realmente cuesta mucho entendernos. Y es aquí donde realmente empiezan las mayores limitaciones del ser humano, cuando empezamos a hablar de significados, donde realmente ya no importa tanto lo que ves, sino lo que es para ti. Y al final lo correcto, ¿qué es lo correcto? Muchas veces intentamos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, cuando lo correcto eres tú. Lo que es correcto para ti es lo que tienes que hacer. Luego, cuando lo hagas, te darás cuenta de si te has equivocado, si has hecho como tenías que hacerlo. Si te has equivocado, seguro que vas a aprender. Si lo has hecho como lo tenías que hacer, vas a aprender también, pero seguramente no tanto. Pero al final es así como aprendemos y como evolucionamos. Entonces, experiencias que yo, por ejemplo, he tenido. Yo cuando recuerdo que empecé mi viaje personal de autoconocimiento, te podría decir que yo tendría 16 años, 17 años. Yo ya recuerdo que era una persona muy reflexiva, muy introspectiva, que intentaba... Ya consumía contenido, no tenía referentes como mis últimos 5 o 6 años, porque te estoy hablando de hace 10 años, pero sí que ya empezaba a escuchar, ¿no? sobre desarrollo personal, empezaba a preguntarme. No tenía grandes referentes y eso creo que fue una de las limitaciones, porque creo que es importante tener un modelo de referencia, pero un modelo que no sea lo único a seguir. Al final, y esto es lo que iremos tratando ahora, cuando tú te estás desarrollando a nivel personal, sí, profesionalmente puedes aprender muchas técnicas, puedes conseguir grandes resultados, pero lo mismo, eso es de fuera hacia adentro. Esos resultados no te van a dar nada que tú no te sepas dar previamente a conseguirlos. Y probablemente estarás persiguiendo algo. ¿Por qué? Porque vas a objetivizar tu felicidad, porque vas a objetivizar tu paz interior y cuando lo consigas dirás, hostia, si
incluso me siento menos feliz ahora que lo tengo. Y yo pensaba que eso era lo que necesitaba. Trabajo interior, mundo interior, y eso al final la vida te lo va demostrando a través de las experiencias. Pero para poder convivir, que es el tema que tenemos que tratar hoy, no tienes que adaptarte a los demás 100%. Es decir, para mí el reto no está en adaptarte a la mayoría, adaptarte a todos. El reto está en adaptarte, pero siendo tú mismo. El reto está en ser auténtico. El reto está en descubrirte. Porque si no tienes esto como objetivo o como parte del proceso, realmente vas a ser lo que los demás quieren que seas. Y eso ya te aseguro que no te va a hacer feliz, que vas a estar descentrado, que vas a estar provocando una vida que no te hace levantarte con motivación y de la cual probablemente no te sientas agradecido por mucho que intentes agradecer lo que estás viviendo. Entonces, seamos conscientes de eso. El reto es ser tú mismo, independientemente del entorno. Si el entorno hay que cambiarlo, veremos ahora, lo cambiamos, ¿vale? Pero ahora iremos profundizando. Yo recuerdo, ¿no? Cuando empecé a mis 16 años a escuchar a personas, recuerdo en 2014, ya cuando tenía 21 años, que grabé mi primer vídeo de un error, una oportunidad, que realmente no tenía tampoco todavía ningún gran referente de esto hace 6 años, pero ya dentro de mí existía esas ganas de... Me regalaron el libro del poder de la hora cuando yo tendría unos 20 años, que fue un antes... 20 años sí, 20 años más o menos. 19, 20. Y fue un antes y un después, que me lo regaló un amigo mío de Madrid, que de hecho me lo envió a casa. ¿Y por qué? Porque las personas que me conocían sabían de mi parte más profunda, pero no las personas que me conocían de años atrás. ¿Por qué? Y aquí es donde vamos a empezar a hablar de entornos tóxicos. Un entorno tóxico, al final, muchas veces empieza en la familia, empieza en el entorno de personas que son las más cercanas. Quizás tus padres son los más tóxicos para ti, con la intención de protegerte, con el miedo de que te pase algo, con el miedo de que hagas algo que ellos no tengan controlado. Son tóxicos para ti. Por eso que es importante, cuando te das cuenta de esto, a pesar de que te cueste mucho amar a tus padres por cómo son, hacer un viaje de emancipación, de sanación, y donde realmente podamos cortar el hilo paternal, el cordón umbilical, ¿no? Que sí, de pequeño nos lo cortan, pero todavía sigue existiendo hasta que tú no lo cortas. Yo creo que es una buena metáfora, ¿no? Que cuando tú creces tienes que ser tú constantemente, papá, mamá, os amo como sois, aunque me cueste, porque igual que ellos no actuarían como tú actúas, tú tampoco actuarías como ellos actúan, pero te emancipas de ellos y dejas de esperar de ellos aquello que tú ya sabes que te puedes dar a ti mismo, que es la aprobación, el reconocimiento, que evidentemente papá y mamá, evidentemente mamá es quien te ha dado la vida, quien te ha mostrado qué es estar vivo, has nacido de su vientre, tu padre ha sido el primer otro que has conocido cuando tú saliste. Durante tus primeros meses, el otro, el prójimo fue el padre. Gracias al padre has conocido lo que es el yo, el tú, el nosotros, con tu familia. Pero llega un punto donde te das cuenta que ya te han educado, te han dado y te han delegado sus creencias, sus miedos, su amor también, evidentemente. Y tienes que cortar el cordón umbilical por ti mismo. Y eso es algo que es doloroso, que no tiene que ser fácil tampoco, pero que es revolucionario. Y eso es algo, si te pasó como me pasaba a mí, que yo hice a través de, sin ser consciente, ojo, yo ahora estoy aquí hablando, intentando ser consciente, yo lo hice desde la inconsciencia, porque yo recuerdo que yo estaba con 18 años, bastante cansado. Yo siempre he dicho que en mi infancia, adolescencia, me han dicho quién tenía que ser, hasta que yo me he dado cuenta a través de tomar conciencia, cuando empecé a viajar de quién soy poco a poco, ¿no? Me empecé a descubrir. Y de forma consciente. No quiero decir que antes de los 18 nunca lo hubiera hecho, porque ya empezaba a hacerme preguntas. Y ese es el gran reto del ser humano, el hacerte preguntas. Y aquí es cuando puede llegar la magia, quizás, escuchando este podcast. Que llegues a respuestas a preguntas que aún no te has hecho. Y eso es la magia para mí, eso es el milagro. Y cuando llegas a una respuesta te das cuenta que existe otra pregunta. Y estas preguntas son las que te van haciendo ver más allá. Muchas veces es el ejemplo metafórico que hago siempre del puzzle. Las piezas están en la caja, que tú las veas o no, no quiere decir que no estén. Tienes que buscar bien dentro de la caja, obviamente. Si empiezas a buscar fuera de la caja, tú mismo no vas a encontrar nada.
Entonces, yo recuerdo con mi experiencia que me fui a Inglaterra, me independicé, mis padres les costó mucho confiar en mí, porque al final un padre, lo que hemos dicho, te quiere proteger, pero conseguí irme, encontré un trabajo en un gimnasio de mantenimiento, ellos me apoyaban económicamente con cantidades no muy grandes, pero sí que necesitaba un poco de su apoyo y eso es algo que siempre les agradeceré, porque al final les convencí, al final, si algo he tenido en mi vida es que he sido cabezón. Y si no hubiera sido así, probablemente hubiera encontrado mis recursos y siempre quedé en deuda con ellos y por eso creo que fue el año pasado, 6 años de los 18 a los 26, 8 años después les regalé un viaje a Nueva York, que era su gran sueño y me lo podía permitir y les hice ese regalo como gratitud por lo que hicieron ellos por mí por cuando yo me fui a Inglaterra y realmente me sentí muy gratificado por poder hacer eso. Pero creo que estuvieron una semana o 10 días por Nueva York y bueno, lo recuerdan increíble, están súper felices y siempre están enseñándome las fotos. Y de hecho, gran ciudad, Nueva York. Alguna vez quiero estar ahí 3 meses viviendo. He estado, pero es un sitio que me apetece vivir y vivirme en Nueva York. Ojo a la diferencia, ya sé que nos vamos un poco de tema. Me apetece vivirme en Nueva York, porque sé que Ernest Dift no es el mismo en Barcelona que en Nueva York. Dirás, hostia, ¿pero por qué? Porque sí, cuando tú viajas se desplaza el cuerpo. Al final, quién eres sigue siendo la misma persona. Pero volvamos a lo mismo, entorno, convivir. Estaré en otro entorno, estaré conviviendo con otras personas, somos un ser psicosocial. Yo cuando estoy fuera, la gente no me conoce, entonces no tiene un rol, no tengo que defender ser Ernest Diff porque no hay un rol de referencia, no tengo una identidad que los demás ya conozcan. Entonces, hostia, pues puedo ser quien descubro ser o quien quiero ser incluso. Puedo jugar conmigo mismo. Y ahí es donde empieza el verdadero viaje del autoconocimiento para mí también y que yo lo empecé a descubrir viajando con 18 años. Entonces, yo estaba en un entorno que para mí no era muy sano a nivel de relaciones. En esa etapa con 18 estaba trabajando de camarero, llegué a hacer de gogo de discotecas, llegué a hacer con 14 años, yo fui relaciones públicas de algunas discotecas. Una persona que se sentía inferior, infravalorada, empezó a descubrir que su pueblo no era el mundo, sino que existía una ciudad que era Barcelona y por eso le debo tanto. Y aquí empecé a mostrarme cómo, pues como la gente no me conocía, yo dije, hostia, es que a mí me sale ser sociable, a mí me sale ser divertido, me sale ser confiado, me sale ser de una manera que poco a poco fue creando otro tipo de alter ego, pero era muy diferente al del pueblo, pero me gustaba más. Entonces dependía de los fines de semana y ya desde los 14 empecé a descubrir ese nuevo yo que hasta ese momento no había descubierto. Pero gracias a aventurarme, gracias a coger mis trenes, irme a Barcelona, y de ahí mi necesidad siempre de volar, de irme, de salir de la cáscara, ¿no? De ser yo el que rompa. Y aquí os quiero poner otra metáfora, que es súper, súper bonita, porque daros cuenta, cuando eres tú el que rompe, de dentro hacia afuera, es cuando realmente creces. Un huevo, si tú lo rompes desde fuera, vas a matar al pollito que esté allí naciendo. Pero en cambio yo sé si el pollito el que rompe el huevo es porque está creciendo y porque va a empezar su verdadera vida después de haber estado ahí adentro. Entonces, lo mismo. Tienes que ser tú el que provoque, tienes que ser tú el que haga lo que quiera hacer y que siempre dé un poquito más y a pesar de las opiniones, a pesar del ambiente, sea tóxico o no sea tóxico, independientemente de tu interpretación, tienes que ser tú el que rompa. Y ahí es donde empieza tu verdadero desarrollo. Entonces, yo hice eso, provoqué, me senté con mis padres, me costó muchísimo convencerles, me puse a buscar dónde viviría, precios, esto, lo otro. Me iré un mes, ya verás que estará todo bien, solo será un mes, hasta que fueron 9 o 11 meses. Y volví, personalmente creo, siendo una versión de mí mismo, no diré nueva, porque al final somos quien somos y eso no lo puedes cambiar. Pero sí que te diré siendo una persona más expandida, una persona más confiada, una persona que había descubierto nuevas facetas de sí mismo que no había conocido antes. Y eso me empoderó muchísimo. Y eso es lo que te va a empoderar a ti cuando empieces a darte cuenta de que tu entorno al final es una proyección de cómo estás viviendo por dentro. Porque el cambio, tú eres el cambio que quieres en el mundo y el cambio empieza adentro. Al final date cuenta que en esta vida aprendes lo que necesitas a través de las experiencias, no de la teoría, de las experiencias. Y si no lo quieres vivir por activa o por pasiva, lo vas a vivir
porque la vida te lo va a presentar una y otra vez hasta que te des cuenta y aprendas. Pero lo que das, recibes. Y si estás recibiendo probablemente un entorno tóxico, unas personas que tienen comentarios tóxicos, que no son constructivos, que son orientados al escapismo, ¿no? Que esto es algo muy, muy interesante porque nos convertimos, y sobre todo cuando tú no tienes tu propia autoestima, que es un vídeo que un podcast que te recomiendo escuchar, que fue el último, que al final te conviertes en el promedio de un entorno limitado, un entorno que no está comprometido en crecer, y eso también te está limitando a ti. Entonces, como ese huevo, como ese pollito que sale del huevo y rompe de dentro hacia afuera, eso es el mayor acto de autenticidad, de respetar tu propia evolución, y que al final eres proceso, lo estás haciendo lo mejor que sabes, lo mejor que puedes. Por eso que tampoco me gusta que en el desarrollo personal a veces se genere culpa o se genere sensación de no estar haciendo las cosas bien, porque estás haciéndolo como buenamente sabes, y eso es lo que te honra. Independientemente de que lo hayas hecho estando herido y eso te haya hecho hacer las cosas desde la rabia o desde el sufrimiento o desde el rencor, desde la ira o desde la... Estás en tu proceso y eso es lo más bonito. O sea, ser consciente, ser honesto contigo mismo es reconocer, detenerte, decir, mira, no lo sé y esa es mi mayor sabiduría. Que estoy en un proceso, pero no lo sé cómo va a ir, no sé hacia dónde voy a ir, pero estoy en este proceso y este proceso se vive en este momento. Y desde aquí me empiezo a construir. Y eso para mí es el mayor gesto de honestidad, de autenticidad y de desarrollo personal. Y ahí empieza todo. Y igual que tú, los demás, las personas, tu padre, tu madre, tus amigos, tu pareja, tu jefe. Y obviamente convivir, volvemos a la palabra, al término, es lo complejo, gestionar personalidades. Estar con personas que quizás son muy diferentes a ti, que son o muy aburridas, o son muy extrovertidas, o son muy serias, o son muy... Y tú relacionarte con ellos y decir, hostia, pero si es que yo no soy así, ¿cómo coño puede ser una persona así? Pues es una forma de ser un ser humano. Y esa es esa es lo increíble de la vida, la biodiversidad, la neurodiversidad, que cada uno pues es a su forma de ser singular. Eres único, eres un ser humano más, pero a su vez eres único, eres auténticamente único y singular. Y eso es lo que tienes que honrar y descubrir y respetar. Y ahí empieza el verdadero viaje de la autoestima. Entonces, ahí empezó una de mis experiencias de darme cuenta de que mi entorno familiar era tóxico. No porque me pegaran y me maltrataran, pero el mayor maltrato no es el físico, sino muchas veces el inconscientemente psicológico. Ojo, el mayor maltrato no es el físico, sino el inconscientemente psicológico. Los comentarios, las afirmaciones, eres un desastre, no haces nada bien, o mira a otra persona cómo lo hace y tú no, o deberías, tienes que. Eso, para nuestro cerebro, va generando una cadena de pensamientos, un sistema de pensamiento, un patrón de conducta, y al final tus pensamientos son el promedio. O sea, tus pensamientos habituales es el algoritmo como de Instagram. Aquellas fotos que más le das like, te va a recomendar fotos parecidas. Aquellos pensamientos que más consumes, que más usas. No esperes que si consumes pensamientos negativos, de golpe tu mente, positivismo y abundancia y creatividad. No, 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 eso no va así. Tienes que hacer tu propio viaje y darte cuenta tú de cómo reprogramar esa mente a través ¿de qué? Pues de la programación, por ejemplo, neurolingüística a nivel mental, súper necesario y parte de un proceso de desarrollo personal. Ser consciente de lo que te dices y desde ahí desarrollarte. Entonces, cada pensamiento es un ladrillo. Vamos a verlo así. Entonces, cada pensamiento está construyendo algo. Si tus pensamientos, el promedio, de hecho se dice que el 80% de los pensamientos son negativos. 80, que solo el 20 son positivos de promedio. Y que de ese 80, el 50 son repetitivos. O sea que el 50% de tus pensamientos es lo mismo. Es un piloto automático mínimo, el 50, como un cassette que le das al play y empieza... Bueno, un cassette porque es la expresión. Como una lista de Spotify que le das al play y empieza a reproducirse lo mismo. La misma playlist, hasta que te aprendes el orden. Gracias a Spotify hoy en día no pasa eso, porque tienes la lista de descubrimiento semanal. Pero pues al final es lo mismo. Entonces tu mente coge un patrón y empieza a repetir lo mismo. Entonces, ¿cómo salir de eso?
mundo interior. Y eso es lo que os propondré ahora a continuación. Mis amigos no estaban conectados con autoconocimiento, no estaban conectados. Entonces, ¿por qué yo mantenía una relación con personas que no compartía quizás o unos valores o unas inquietudes? ¿Por qué hacía eso? ¿Por qué me dejaba llevar por eso? Esa es la gran pregunta. Si dentro de mí había otra inquietud. Porque el viaje no hay que hacerlo acompañado. El viaje lo puedes hacer tú contigo mismo, en soledad. Y en soledad es donde empieza el verdadero... Ese gimnasio de la autoestima es donde empieza el viaje hacia tu mundo interior. Pregúntate, ¿cuánto tiempo pasas solo al día o sola? ¿Te has preguntado por qué es poco tiempo? Y cuando estás solo o sola, ¿cuánto tiempo pasas haciendo cosas que te distraigan de estar contigo? Probablemente la mayoría del tiempo. Nos da miedo estar con nosotros, porque nos da miedo atender a lo que pensamos, porque nos da miedo reconocer que lo que pensamos nos genera inseguridad, incertidumbre, dolor, sufrimiento, de no saber, de... Y eso es la parte inicial de empezar a crecer. Y cuando tú ya tienes eso y eres consciente y estás solo, es allí donde empieza la verdadera expansión. Pero ese es el viaje de tener la valentía, por eso que el viaje de autoconocimiento es para valientes, como yo le digo a la gente de SEAL Programs, que son los valientes, porque el viaje del autoconocimiento es solo para atrevidos, es solo para personas que están dispuestas a cruzar y que probablemente no lo van a hacer hasta que no lleguen a un nivel de crisis o existencial de decir hasta aquí, yo no quiero aguantar más esto, pero si quizás esto te puede inspirar a mirar adentro antes de llegar a ese punto, para mí ya habrá sido de utilidad, además de que me gusta mucho hacer introspección mirando atrás con una mirada de reflexión y siempre pensando con 1, 2, 3, 4 vueltas, porque ahí es donde realmente empiezas a contemplar nuevas posibilidades. ¿Para qué? Para usarlas. ¿Cuándo? Ahora. Entonces, mis amigos me daba cuenta de que no estaban en ese mundo y al final yo no puedo pedir a mis amigos, no puedo pedir a mi familia, no puedo pedir a mi pareja que estén donde yo quiero estar. O sea, el primer error del ser humano es intentar, del ser humano inconsciente, es creer que su entorno tóxico lo tiene que cambiar. Tú no vas a cambiar a tus padres, tú no vas a cambiar a tus amigos. Tú puedes cambiarte a ti y ellos cambiarán. Y eso es una de las primeras lecciones que debes de aprender y que yo he aprendido a través de frustrarme y que podrás consumir mucha rabia si realmente no eres consciente de esto. Porque el hecho de intentar cambiar a los demás y darte cuenta que no es posible, y si es posible tendrás que pelearte con ellos, tendrás que consumir mucha rabia, que es un arma de... Es veneno, porque al final todo lo que haces desde la rabia, te crees que le vas a joder, entre comillas, al otro, pero quien se está muriendo aquí eres tú, porque eres tú el que está generando esos pensamientos, ese lenguaje, o sea, eres tú el que está construyendo una realidad destructiva. Entonces, sí, a la persona quizás le vas a hacer un poco de daño, pero quien verdaderamente va a salir perjudicado va a ser la persona que consume su rabia. Entonces, para no llegar a esos extremos, ¿cómo lo podemos hacer? Primero, soledad. ¿Vale? Para mí la soledad, provocar estados de momentos, provocar tus momentos de conexión necesario. ¿A través de cómo? Pues si estás en tu casa, de tu habitación, o a través de estar conviviendo con gente, te das una vuelta por la montaña, encuentra y provoca momentos de soledad, donde te pongas a consumir tus pensamientos conscientes, pero no te ancles. Los pensamientos son como las nubes, van, vienen y simplemente obsérvalos. Y cuando los observas y no te coges a ellos, y si te coges simplemente te distraes un rato, pero luego vuelves, ¿vale? Y ahí es donde empieza el autoconocimiento, el ser consciente de cuáles son tus patrones. Ahí están tus creencias, y tus creencias posiblemente no sean útiles o sean limitantes, en otras palabras, que las creencias limitantes en sí mismo no existen, es un significado que hemos dado a la descripción de un tipo de resultados. La gente que tiene este resultado de vida, el significado que tiene por dentro de sí mismo está consumiendo creencias limitantes, que son pensamientos no constructivos, no útiles, es decir, que no te están siendo útiles para expandirte, para crecer, para ser más feliz, te están llevando a consumir más sufrimiento, a consumir más el deseo, ¿no? La adicción, el cortoplacismo y el entretenimiento. Y todo eso al final pues pasa sus facturas. Y evidentemente en esta vida no es como cuando compras un móvil que tiene su garantía. La vida no te da garantías. La vida, cuando tú haces algo, tiene una repercusión. Y eso es inmediato. Y si no lo ves ahora, lo vas a ver a corto, medio o largo plazo. Pero todo tiene su
su efecto. Toda causa tiene su efecto. Y tú, a través de tus pensamientos, eres el causante. Entonces, hemos hablado ya de los amigos, hemos hablado ya de la familia. Me gustaría introduciros un concepto que es súper interesante y es la tribu. Date cuenta que las amistades con las que convives posiblemente no sean tu tribu. Es decir, tus amigos, puedes compartir muchas cosas con ellos, muchas afinidades, sobre todo experiencias, que eso es lo que más nos une con otros seres humanos, lo que hemos vivido juntos. Pero tu tribu es gente que tiene curiosidades parecidas o casi iguales. Tu tribu es gente que tiene valores similares. Tu tribu es gente que también está en objetivos que están alineados con los tuyos. Tu tribu es gente que también está igual de centrada o de descentrada que tú. Tu tribu es gente que vibra contigo, que su frecuencia energética, cuando estás con ellos, vibras. Y no solamente son experiencias pasadas o no solamente son amistades de conveniencia, quizás ya porque el tiempo se ha llevado a seguir compartiendo, son amistades conscientes. Y la diferencia entre una relación consciente y consciente es que una relación consciente, cuando ha pasado el tiempo, parece que no haya pasado el tiempo. En cambio, cuando es una relación de un amigo que realmente ha sido más por el momentum, es decir, porque si has compartido un aula con una persona 7 años, pues evidentemente has creado una relación por obligación, no porque sea el mejor amigo de tu vida. Que luego has sido un gran amigo, eso está perfecto. Pero en esas relaciones quizás pasan 5 años y ¡wow! ¿Cuánto tiempo hace? Una amistad consciente quizás pasan 5 años y dirás ¡wow! Parece ayer cuando nos fuimos a tal sitio. Parece ayer, pues que había consciencia, porque había un más allá, no había solamente un fin específico o una obligación de estar juntos. Amigos versus tribu. Esto es un tema que podríamos tratar un día. ¿Cómo crear tu tribu? De hecho, aquí en comentarios, si dejáis cualquier título, si dejáis vuestra cuenta de Instagram, aquí podéis empezar a filtrar a vuestra tribu. Una de las maneras es estar en sitios donde la gente quiere estar. Entonces, si hay gente que ve este vídeo, posiblemente puedan ser de tu tribu. Date a conocer, compártete, ábrete. El propósito es aprender y desaprender. La misión es evolucionar compartiendo, 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 compartiendo. Y así se hace. Y cuando lo que compartes te hace sentir mejor a ti y hace sentir bien a los demás, se da ese win-win, ahí es donde realmente estás en el punto. Y eso lo puedes encontrar quizás haciendo vídeos en YouTube, o lo puedes encontrar trabajando en cualquier lado, en cualquier proyecto, que eso es lo mejor. No pensar en trabajos, sino en proyectos a largo plazo, algo que te haga levantarte y te haga sentir en una misión. De hecho, yo me doy cuenta, cuando estaba trabajando con SEAL Programs esos 15 meses, estaba tan conectado al fin que a su vez en ciertos momentos fue tóxico para mí. Mi propio objetivo era el entorno tóxico, que a lo mejor son las relaciones. Para mí en ese momento era mi objetivo, porque me llevó a sacrificar incluso un poco mi salud, porque estaba muy obsesionado. Pasaba horas sin comer a veces o pasaba poco tiempo con seres queridos que me querían ver. Yo estaba tan obsesionado en el tramo final, sobre todo, que yo soy consciente que aprendí mucho, pero realmente fui tóxico y mi objetivo fue tóxico para mí en ciertos momentos. Y a través de la experiencia es como aprendemos. Entonces mi invitación es que tú también te descubras y no te pierdas en el pensamiento, porque al final el pensamiento va a ser una película mental, va a ser una película egoica, va a ser una película del título que tú quieras. El mayor director de cine eres tú a través de tu película. Entonces sé consciente de eso. Y a través de ahí, permítete descubrirte, permítete tomar acción, equivocarte, conectar con gente, escuchar a los demás, pero oye, los demás no tienen la razón. Entonces, júzgalos, críticame, pero sé constructivo. Usa los pensamientos de forma constructiva para construir. ¿Y qué hacer? Este es un tema importante. ¿Con qué actitud vivir cuando ya eres consciente de que estás en un entorno tóxico, de que sí, que son los amigos, de que son la familia, de que es el colegio? Tienes dos opciones, o aceptarlo o rechazarlo. La primera, estas dos opciones están dentro de un mundo y es el interior. Fíjate que si yo estoy aquí aceptando o rechazando estar aquí, tú no lo sabes, porque tú me estás viendo aquí sentado. Entonces tú no eres consciente de si estoy aceptando o rechazando estar aquí. A lo mejor por dentro me quiero ir ya, pero tú no lo sabes. Entonces, tu mundo interior es tu mundo. Eso es lo que pasa de puertas para adentro, en tu casa, en tu templo, en tu vehículo de vida. Y lo que sucede ahí es propia
es todo absolutamente tu propia responsabilidad. Y solamente tú lo sabes, por mucho que cuando yo siempre digo, cuando tú compartes algo a alguien ya hay filtros, porque ya estás hablándole a esa persona como tú crees que le va a conectar mejor, ya quizás haya alguna intencionalidad, a menos que sea una persona que realmente haya mucha conexión, pero la mayor conexión que existe es tú contigo mismo, o así creo yo que tendría que ser. Entonces, silencio, escucha activa, respiración consciente, conectar con el cuerpo, con tus pensamientos y a través de ahí escuchar tu intuición, ese instinto, ese sexto sentido que todos tenemos, que no es visible, pero que tan útil nos es y que tan útil es para proyectar y crear un proyecto de vida, porque tu vida al final es tu proyecto, tu obra de arte, que realmente lo que hagas sea la materialización de un mundo interior pleno de realización personal, de sentido, de cohesión, de armonía, de respeto, de autenticidad, y que a nadie le gusta sufrir, pero aceptación. Entonces, aceptar es lo primero que tienes que hacer, porque cuando aceptas tienes dos opciones. Esto ya sí que es en el mundo exterior, o quedarte o irte. La gracia cuál es, que si lo rechazas tienes las mismas opciones, o quedarte o irte. Tú te puedes quedar o te puedes ir desde la aceptación o desde el rechazo. Desde... ¿Cuál es la gran diferencia? Físicamente, prácticamente, probablemente las expresiones de la cara, la postura, la forma de hablar. Alguien con capacidad de sentir a los demás, alguien que se deje sentir, que eso es algo muy importante. Dejarte sentir cuando te estás rodeando de personas. Y dejarte sentir es atenderte a ti cuando estás con alguien. No decir, no, es que esa persona es así. Haz esa crítica, pero hazla desde dentro. ¿Cómo yo me siento cuando estoy con esa persona? Dejarte sentir por los demás te va a dar mucha información de qué puedes aprender de las personas que te rodean. Incluso de las personas más tóxicas pueden llegar a ser los mayores maestros y de los que realmente aprendas las mayores lecciones. Entonces, dejarte sentir. Aceptar. Si estás en un entorno tóxico, lo tienes que aceptar o rechazar. Si lo aceptas, lo vas a afrontar desde un estado receptivo, desde el amor, desde la comprensión y desde intentar realmente hacer de esto algo donde se pueda construir. O desde el rechazo. Si lo rechazas, vas a estar consumiendo la rabia y te podrás quedar o irte. Si te quedas y estás rechazándolo, vas a estar probablemente ahí peleándote y defendiendo tu punto de vista, la otra persona el suyo. Y al final, quieras o no, eso te da una identidad. Y eso es importante. Muchas veces creamos una identidad con una forma de ser que realmente no es una forma de ser, sino una forma de ver. Y que eso es el ego psicológico, que al final lo que hace es que tú te sientas que perteneces a esa forma de pensar y por lo tanto, si ya has creado un vínculo de pelea, pues evidentemente si llevas 55 años o 12 con tu hermano, con esas peleillas diarias, romper eso de golpe, pues evidentemente no va a ser posible. Poco a poco ir tomando conciencia, ir cambiando internamente, va a hacer que él quizás también diga, hostia, el mayor regalo que le hacemos a los demás es el ejemplo. Entonces, que la otra persona también se cuestione, se pregunte, pues quizás sí. Entonces, si lo rechazas y te quedas, te vas a estar peleando. Si lo rechazas y te vas a ir desde la rabia, desde los malos deseos, y el que va a consumir rabia vas a ser tú y el que va a ser más perjudicado vas a ser tú. La mejor opción es aceptarlo. Y cuando lo aceptas, te transformas. Y eso no es que vas más allá de la forma, vas más allá de lo que ves. El trans es el que va más allá. Y cuando te transformas es cuando empiezas a tomar conciencia de esas personas, de qué te están despertando, de, hostia, esto que me están despertando soy yo. Entonces voy a vivir desde el amor eso que yo siento gracias a la otra persona. Entonces esa persona que antes era tóxica, ahora me doy cuenta de que la estoy aceptando y me estoy decidiendo quedar, que me está haciendo conocer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues, oye, si es un entorno tóxico, vas un rato, lo consumes un rato y en el momento que sientas que empiezas a rechazar, te vas al baño, te vas a donde quieras, pero empiezas a atender. Te relajas, vas a tu soledad, a tu templo, como hemos dicho, y te empiezas a escuchar. Eso puede ser una práctica súper potente. Consumes un rato de esa relación tóxica, recuerda que las relaciones es la mayor terapia, pero que las relaciones no están para hacerte feliz, tus relaciones no están para hacerte tampoco infeliz, tus relaciones están para hacerte consciente de quién eres. Y eso es el mayor regalo que te pueden hacer. Entonces, vamos a usarlas. Y usarlas sería consumirlas un rato y si realmente te estás empezando a descentrar, ahora que ya vas a ser más consciente cada vez más, es un proceso, luego te separas, tomas conciencia. El día que tú puedes decidir aceptarlo pero irte, aquí es donde realmente pues puedes hacer como yo, que decidí irme a Inglaterra
es cuando aceptarlo de la mayor forma posible, porque al final, quieras o no, separarte de otras personas para quizás dependiendo de tu pasado, puede sentirse como una forma de abandono o puede sentir... Entonces, siendo consciente de las circunstancias y sobre todo intentando dejar un mensaje, el mensaje que dejas cuando haces algo cambia completamente la experiencia. No es lo mismo que le digas a tu familia, me quiero ir a Inglaterra porque os den por culo y me voy. O que, mirad, nuestra relación está siendo difícil, yo soy consciente de que esto es mi responsabilidad y os agradezco todo lo que hacéis por mí, sé que me queréis proteger, pero he tomado la decisión de hacer lo posible para poder encontrar una casa en otro lado y poder convivir conmigo mismo y para poder ser yo mismo. Y cuando yo sepa ser yo mismo y me sienta eh, coherente conmigo mismo, pues volveré. O no volveré, da igual, pero es una etapa, es un cambio, es un pasar de página. Al final, tu vida es como un libro y lo que vas haciendo es pasando de páginas. Entonces, si te quedas toda tu vida en la misma página, pues posiblemente tu vida no habrá muchos capítulos. Entonces, permítete pasar de página, ¿no? Eso que hacemos en SEAL Programs. Tú te cambias la vida, reescribimos tu historia como a través de atender a esa información que está en tu vida, a través de tu familia, de tú contigo mismo. Entonces, de dentro hacia afuera, porque una persona que vive de fuera hacia adentro, no es que mi entorno es tóxico, actitudes muy, muy comunes, no es que mi familia tienen que cambiar porque no sé qué. Cuando tú esperas que los demás cambien, estás delegando. Lo que estás haciendo es vivir como una persona que es víctima de su realidad. Entonces, una persona que es víctima de su realidad no es consciente de que es la creadora de su realidad, porque tu realidad es tu proyección, tu realidad habla de ti, cómo vives tu realidad es cómo eres, y cómo eres es cómo vives esa realidad. Entonces, dejas de, tomando conciencia, dejas de ir en ese piloto automático, dejas de ser víctima y empiezas a hacerte responsable, empiezas a ser una persona poco a poco, progresivamente, que se va abriendo, va viendo posibilidades, ideas que son súper importantes, las ideas fugaces, que antes no contemplabas y eso va cambiando tu forma. Y cuando tú cambias tu forma de relacionarte con ellos, ellos cambian su forma de relacionarse contigo. Porque al final, eso tienes que ser consciente que lo que tú das, recibes. Y el intercambio que sucede en las relaciones humanas es la energía. Tú con las relaciones intercambias energía. Es decir, yo si estoy con una persona que yo le doy una energía positiva y me transmite algo muy negativo, posiblemente lo mismo, lo aceptaré o lo rechazaré, pero si lo rechazo lo viviré desde la sombra, ¿no? Posiblemente desde la rabia o desde el sufrimiento, lo viviré desde un sentimiento de esto no es para mí, cada uno lo va a expresar a su forma, dependiendo de su ego, ¿no? De su identidad. Pero si yo de esa persona recibo algo muy negativo, tóxico, posiblemente lo trataré de aceptar, pero prácticamente te aseguro que me voy a ir, no voy a compartir con esa energía. Entonces, las relaciones humanas son intercambios energéticos. Y si tú das energía tóxica, posiblemente tu entorno también te la esté dando. Entonces, atiende a lo que les estás dando tú, porque posiblemente lo que a ti no te gusta de ellos es lo mismo que les estás dando a esas personas. Sin más, nada puede ser diferente a cómo está siendo. Máxima aceptación. Importante, un tema que algún día podemos tratar, que es la comparación. Si crees que tu ambiente es tóxico y no te gusta, te quiero preguntar, ¿cómo crees que tendría que ser? ¿Con qué lo estás comparando? Y de ahí nace el sufrimiento. Tú estás viviendo algo, tu cabeza cree que tendría que ser de otra manera, y como yo estoy viviendo una cosa que es diferente a lo que yo creo que tendría que ser, genero sufrimiento, y genero vacío, genero frustración, genero insatisfacción, genero una incertidumbre no agradable. Entonces, aquí, dentro de uno mismo, en tu mundo interior, es donde empieza el verdadero viaje. Sin más, creo que hemos tratado ya los 3 puntos que quería enfocar. Espero que tus expectativas no sean las mismas ahora en tu entorno. Espero que te haya ayudado a darle a tu vida una mirada más abierta, más obtusa, ¿no? A lo que es. Y obtusa, ¿no? Y que realmente te lo pongas en práctica. Entonces, dependerá de eso solamente.
Así que nada, creo que hemos tratado el tema bastante en profundidad. Provoca momentos de conexión contigo mismo. O te quedas o te vas, pero acepta y sé consciente que lo estás haciendo lo mejor que sabes, que el mayor reto no es adaptarte a los demás para hacer felices a los demás. El mayor reto es ser tú mismo y ser auténtico. Así que sin más, si te ha gustado este vídeo y quieres darle a like o quieres suscribirte, te agradezco si te suscribes. Y que si quieres que tratemos algún tema en específico en el próximo podcast de la próxima semana, lo comentes abajo. El comentario con más likes va a ser el tema que vamos a atravesar. Y que me deis un poco de feedback, será súper interesante, súper útil sobre qué os ha parecido este episodio. Así que simplemente recordarte, has venido aquí a soñar y a lograr. Y si no, pregúntate. Antes de eso, ¿has descargado ya el ejercicio que os regalo en sealprograms.com? Que sepas que os estoy regalando 4 prácticas sobre cómo conectar con tus 4 estados, cómo acceder al poder interior que revela tu historia gracias a esos 4 estados, la mesa, físico, mental, emocional y espiritual, de 15 minutos para que puedas aprovecharlo y conectar contigo. Y la verdad que son 4 ejercicios que probablemente no hayas hecho nunca, que no son los comunes y que realmente te van a hacerte cuestionar el potencial que tienes como ser humano. Así que ahora sí que sin más, has venido aquí a soñar y a lograr, y si no, pregúntate ¿a qué he venido? Y en eso estamos todos, en descubrirlo. Un placer y hasta la próxima.